Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. De seguir siendo impartido. Prisita, Prisa, ¿me trae agua? Mientras nos acomodamos, quiero que pueda buscar en su Biblia, en su celular, pueda anotar en su cuaderno, como hacíamos con los chicos, el libro de Isaías. Isaías, capítulo 39. Vamos a tomar unos versículos y quiero hablarle acerca de la vida de Ezequías, un rey ungido, un rey que volvió a establecer el diseño de Dios sobre Israel, pero que también como hombre tuvo fallas y las fallas a veces le costaban cara. Y generalmente la falla que él tenía era en el carácter, en poder permanecer en lo que Dios le había hablado, en poder tener discernimiento con qué personas se rodeaba y en poder entender que hay muchas cosas de las que Dios te habla que son para tu ámbito personal y que no son para andarla exponiendo, que a su tiempo Dios la va a poder exponer, la va a poder sacar a luz, pero hay cosas que Dios te habla, palabras que Dios te habla y que son para que guardes en tu corazón. Amén. A veces tenemos la tendencia, ¿no?, de que cuando obviamente nos llegan buenas noticias o Dios habla acerca de algo de nuestra familia o Dios dice que no va a sanar, que no va a restaurar o nos llega esa bendición de parte de Dios, somos propensos a ir y comenzar a contarlo, comenzar a exponerlo o se acercan personas y que nos preguntan qué onda, qué te pasó, cómo fue y uno le expone y abre el corazón. Y eso era uno de los problemas de Ezequías, de que él abría mucho el corazón y a veces a personas incorrectas. Y cuando hablo de abrir el corazón no hablo de los sentimientos, del enamoramiento, sino que hablo de exponer los tesoros que Dios le había hablado. Y Dios a través de las Escrituras muchas veces nos habla, nos enseña, porque cada vez que abrimos las Escrituras, cada vez que nos reunimos, es un momento de aprendizaje, es un momento de enseñanza, como le decíamos en el campa. Nos congregamos para ser instruidos acerca de la palabra de Dios, no nos congregamos simplemente por rutina. Entonces, hoy lo que Dios nos quiere enseñar es también, entre varias cosas que vamos a hablar, es de poder a veces resguardar nuestro corazón, resguardar lo que portamos de parte de Dios, resguardar a veces incluso las cosas malas que nos están pasando y poder abrirnos a las personas correctas, poder contarles a las personas correctas. Mire, muchas veces suceden que a veces cuando pasamos una situación complicada, le hablamos al amigo y en cierta manera tal vez le tenemos confianza, pero después del amigo le contamos a otra persona y de pronto nos encontramos que muchas personas saben acerca de nuestra situación personal. Nos encontramos que por ahí matrimonio dicen, yo no sé cómo tal persona se enteró lo que estaba pasando en mi familia. Y fue en cierta manera que el que dio inicio a veces somos nosotros mismos, que abrimos nuestro corazón, abrimos aquellas cosas que suceden dentro de nuestro interior a personas incorrectas o en el ámbito incorrecto. Yo no le quiero decir que nos quedemos o como decimos en lo normal, nos traguemos esas broncas o esas cosas que nos están pasando, sino que Dios nos enseña que cada vez que Él obró a favor de Ezequías fue cuando Ezequías recurrió a Él. Dice la palabra de Dios para llegar a este capítulo que vamos a estudiar hoy, dice en Isaías 39, que luego de que Isaías había vivido muchas cosas buenas y muchas cosas malas, y luego de ser sanado de una enfermedad de muerte que le había venido a él, la palabra de Dios dice que vinieron enviados de Babilonia, vinieron enviados de un reinado llamado Babilonia a querer saber cómo le había sucedido a eso a Ezequías. Y eso no estaba mal, porque usted se puede decir, pero pastor, yo puedo contar mi testimonio de que fui bendecido, yo puedo contar mi testimonio de que fui sanado. ¿Para qué? Para que otro también pueda ser bendecido. Pero el tema es
que cuando llegaron, y ahí ya me metí en el capítulo 39, usted lo va a leer literal después, dice que cuando llegaron estos enviados traían cartas, traían presente y comenzaron a hablarle a Ezequías, comenzaron a poder endulzarle el oído a tal punto que Ezequías abrió todo su corazón, le mostró su casa en lo natural, le mostró los tesoros del rey, le mostró el lugar íntimo de Dios, del templo de Dios, en donde no podían entrar gentiles. Entonces comenzó a cometer, por así decirlo, una serie de decisiones equivocadas, a tal punto que después lo tuvo que confrontar el profeta Isaías y le dijo: ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué son estos hombres que han venido, que incluso se han metido en el templo de Dios? Y él le dice: son enviados de Babilonia, vinieron a ver porque me había sanado, vinieron, estaban contentos, pero Babilonia había mandado en cierta manera espías a espiar y a ver lo íntimo del ejército de Israel. Entonces aquí había cometido el error de abrir tanto su corazón que el profeta Isaías le revela: ¿sabes qué? De acá a un tiempo Babilonia va a invadir Israel. Babilonia va a tener la estrategia para entrar en lo íntimo tuyo, porque le había mostrado hasta los lugares de fortaleza, de las armas, de todo el equipamiento que él tenía. Entonces, algo que quiero que se nos quede grabado, por eso le estoy haciendo esta introducción, es que lo que Dios te habla de manera personal, debes guardarlo para vos mismo. Decí conmigo: lo que Dios me habla de manera personal es para guardármelo, para que me sea de bendición. Es inevitable que cuando Dios te bendice, después gente va a decir: ¿y cómo te sanaste? ¿Cómo fue restaurado tu matrimonio? ¿Cómo fue? Y vos le vas a dar tu testimonio. Pero yo quiero que entendamos que cosa distinta es decir: no, mi matrimonio fue restaurado porque yo me acerqué a Dios, porque hice ayuno, oración, porque le creí la palabra que Dios estaba hablando. Entonces entramos con mi esposa, con mi esposo, en un tiempo donde buscamos ambos de la presencia de Dios. Eso está bien, pero ya abrirle el tesoro sería: no, porque mirá, porque sí, porque mi esposa tenía esto, que comenzar a contar lo íntimo, o mi esposo era esto o era aquello, y hoy gracias a Dios tenemos eso. Entonces, cuando vos abrís los tesoros íntimos de tu corazón, es cuando Satanás aprovecha a filtrar todas las estrategias que Dios te ha hablado. Y entonces después te viene un ataque efectivo de parte del reino de las tinieblas. Y vos decís: si yo estoy orando, si yo estoy ayunando, si yo estoy en intercesión, si yo me estoy congregando y si yo estoy haciendo tantas cosas que Dios me mandó y las estoy haciendo bien, ¿por qué a veces Satanás tiene tanta legalidad para introducir y atacarme tan efectivamente en mi vida? Y justamente Dios me hablaba acerca de esto, del exponer nuestro interior, el de abrirnos sin darnos cuenta a veces a personas o a espíritus o soltar información que no debemos soltar en los lugares públicos. Amén. O no le podemos soltar a todo. ¿Cuántas veces en lo natural no hemos visto que a veces suceden robos o suceden cosas y cuando la policía investiga dice: no, esto fue información que se filtró? O esto fue que hicieron un estudio, antes de llegar estuvieron analizando la situación. ¿Para qué? Para poder llevar ese golpe efectivo, digamos, de una manera correcta. Y así siempre funciona el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas vino a robar, hurtar y destruir. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte acerca de Ezequías y acerca de este cuidado que debemos tener por lo próximo que Dios te va a dar, por lo próximo que Dios te va a entregar en estos días y también por lo que ya te ha entregado. ¿Para qué? Para que Satanás no tenga la estrategia para poder bloquear la palabra, para poder bloquear la estrategia. Mire, Satanás no tiene el mismo poder que Dios, eso lo sabemos, pero Satanás es astuto y a veces no puede frenar o no puede anular algo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, por ejemplo: voy a bendecir a Diego. Con Diego tengo un tema especial y voy a soltar esto y aquello, y en este tiempo, en este mes, voy a hacer esto. Y Satanás no lo puede frenar. Porque Dios es omnipotente, porque fue vencido en la cruz Satanás, porque Jesús pagó el precio de la sangre para que todo esto se le dé a Diego. Pero sí, lo que Satanás puede hacer es hablar a Diego, para que en cierta manera descubrir las estrategias y que Diego comience a creer que no es posible lo que Dios ha hablado, comienza a dudar de lo que Dios ha hablado, comience tal vez a contarle a personas incorrectas que luego le van a aconsejar de una manera equivocada o que luego en cierta manera van a exponer para que sea avergonzado, ¿se entiende? Entonces esa es la estrategia de Satanás, venir hacia nosotros. ¿Para qué? Para poder descubrir, discernir lo que Dios
está hablando acerca de nosotros. Y cuando nosotros nos desconectamos del ámbito de Dios, es ahí cuando la palabra de Dios no puede fluir. Entonces, naturalmente, humanamente nos preguntamos, si Dios es omnipotente, si Dios me dice que está en todos lados, que todo lo sabe, que venció al diablo en la cruz y tantas cosas más, ¿por qué no puede hacer esta sanidad en mi vida? ¿Por qué no puede restaurar mi matrimonio? ¿Por qué no puede bendecir mi economía? Y así podríamos estar haciendo una larga lista. Usted seguramente tiene su propia lista. Yo seguramente tengo mi propia lista de cosas que a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no puede hacerlo si Él es todopoderoso? Y saben, la respuesta que Dios nos comienza a hablar es porque Satanás ha logrado penetrar tus tesoros. Decir al que está ahí al lado tuyo, si es conocido mejor, si no es conocido todavía más, dale más duro. Decirle, no expongas tu interior, porque si no, entregás información que Satanás va a usar para que Dios no pueda obrar. ¿Se entiende? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Dios no puede, Satanás no puede ir contra Dios. Jamás pudo, pero ni en su mejor momento cuando era el príncipe de este mundo y que creía que estaba ganándole a Jesús porque lo estaba aparentemente matando en la cruz. Él no entendió el plan de Dios. Cuando lo entendió fue tarde. Y fíjense en cómo hubiese sido la historia distinta si Jesús se ponía a hablar. Él anunció su muerte muchas veces en el Evangelio, pero a sus discípulos, nada más. Pero no le reflejó todo el plan que iba a hacer. Entonces, si Jesús se hubiese puesto a contar, no, saben chicos que yo voy a morir, y Él dijo que iba a resucitar, pero tengo que morir y parece que me van a golpear y la sangre, hubiese contado todo el plan. Habían cosas que sí compartía con su discípulo y habían cosas que compartía solamente con su Padre Dios. ¿Para qué? Para que cuando fuese el momento, Satanás no tuviese la información. Porque la palabra dice que si en Hechos, si Satanás hubiese sabido el plan que había, no hubiese nunca crucificado a Jesucristo. Porque cuando él creyó su mayor victoria, en realidad había entrado en la secuencia del plan de Dios. Pero por eso Satanás, como no es omnipotente, omnipresente, no lo ve, no lo escucha todo, ¿cómo discierne los pensamientos? ¿Cómo se entera de lo que Dios ha hablado en mi vida? ¿Cómo se entera de lo que yo estoy pensando? Usted sabe que Dios sí tiene esa virtud. Él dice que a Jesús nadie le decía o necesitaba que nadie le viniera y le dijera cómo era la persona, porque Él ya sabía cómo era la persona en su interior. Por eso aún cuando antes que algunos abrieran su boca, Él le decía, ¿qué son estos pensamientos que tenés? ¿Qué es esto que estás pensando? Muchas veces dijo a sus discípulos y todavía no habían dicho nada. Pero Satanás no tiene ese poder, nos ha hecho creer que tiene ese poder. ¿Cómo opera el reino de las tinieblas? Por medio de espíritus, de redes. Cuando hablamos de espíritus, hablamos de los ángeles que cayeron con Satanás. Los espíritus demoníacos no son más que ángeles caídos, que creyeron a Satanás, que se rebelaron junto con Satanás para gobernar el cielo y allí fueron desechados. Entonces, ahora esos espíritus forman una red de información en donde cuando la persona le da la oportunidad, entran en la vida de la persona, ejemplo, un espíritu de depresión, un espíritu de ofensa, de falta de perdón. Entonces ese espíritu cuando está allí, lo que hace es transmitir, ser una antena para que lo entendamos como la antena del celular, para transmitir información al reino de las tinieblas. Entonces el reino de las tinieblas comienza a saber cuáles son tus debilidades, cuáles son las áreas que están menos protegidas en tu vida, donde el cerco ha sido caído, donde él puede entrar. Entonces el espíritu le dice, no, si este se reenoja, porque yo estoy gobernando, porque el espíritu de ira, violencia está gobernando y este con una chispita y ya dice el abecedario, se va a las manos, no sé, se enoja, se ofende. Entonces Satanás va a usar eso para decir, cuando este parece, vamos a dejarlo que vaya tranquilo. Pero cuando este esté por recibir una palabra, cuando este esté por dar a luz una palabra, cuando este esté por ver naturalizada una promesa de Dios, vamos a hacer que se enoje. Y pastor, ¿tan así? Sí, porque la Biblia dice que en el enojo no obra el Espíritu de Dios. Él dijo, enójense, pero no dejen pasar el sol sobre vuestro enojo, porque cuando dejamos eso se transforma en una ofensa.
¿Usted ha visto alguna vez alguna persona ofendida? ¿Usted ha sido alguna vez ha sido una persona ofendida? Amén. Todos nos hemos ofendido, ¿no? Y amén, dicen algunos, gloria al Eterno. ¿Va? No hemos ofendido porque tal vez hablaron mal, nos miraron mal, no sé qué pasó, pero te ofendiste. El tema es, o te enojaste. El tema es que cuando eso lo dejaste estar, lo dejaste ser, lo dejaste establecer, se transformó en cierta manera en una puerta por donde el espíritu de enojo, de violencia entra. Se establece en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y de allí comienza a gobernar. Y ahora ese espíritu lo que está provocando es frenar la promesa de Dios. Porque, te vuelvo a decir, no pueden ir contra Dios, pero sí pueden ir contra ti. Por eso Romanos nos revela que cuando estamos en Dios, dice, si estamos en Dios, ¿quién irá contra nosotros? Por un camino vendrán, por 7 saldrán huyendo. Pero eso también es un principio espiritual que dice que si estamos en Dios sucede eso, pero si no estamos en Dios, significa que pueden venir contra nosotros, contra nuestra vida. Podemos comenzar a creer cosas que no son ciertas, o podemos comenzar a creer mentiras que el reino de las tinieblas mete, y como le hablo en esta ofensa hay tanto espíritu, ¿no? Pero el espíritu de ofensa te hace creer que nadie te quiere, que todos te odian, que no son o que no servís para nada. ¿No le ha pasado tal vez que, no, yo creo que al único que le pasa es a mí, ¿no? No, que te ofendiste. Vamos a ser sinceros, todos nos ofendemos en alguna vez. Y llegaste así, y vos venías ofendido, no sé, yo venía ofendido con Diego. Lo agarro a Diego porque es mi cuñado, ¿no? No sé, me enoja, así, sé que no. Y venía enojado con Diego ahí, no sé, y justo venía Majito de aquel lado. Yo venía acá, está Majita. Y Majito me mira como me está mirando ahora y yo digo, esta Majo, ¿qué quiere? Y me ofendo y me enojo, esta ya está pensando mal de mí, y esta que... Y empezamos a darnos máquina, y capaz que la otra miró porque era chueca, era tuerta, no sé. Justo miró para tu lado y no tenía nada que hacer, pero tu mente, el espíritu que está obrando de ofensa en tu vida, ya te hizo armar. Y que ahora no estés solamente ofendido con él, que esté ofendido con ella. Y que vaya por la vida siendo un ofendido. Y que mientras yo sea un ofendido, por más que me congregue, por más que ore, por más que ayune, voy a vivir una religión. ¿Por qué? Porque no lo estoy sacando la ofensa de mi vida. Y por lo tanto Dios no puede obrar la sanidad. Usted sabe que cuando usted tiene falta de perdón, está propenso o abre la puerta a la maldición económica, a la maldición de enfermedades. No digo que todas las enfermedades provengan de ahí, pero el 80% de las enfermedades a veces tienen una raíz espiritual. Cuando usted se pasa de vuelta, mire, un ejemplo para que usted me entienda. Cuando usted se pasa de vuelta y llega lo que hemos llamado el famoso estrés, que Jesús le dijo espíritu de ansiedad, ¿no? Lo llamó así. Y usted ve a una persona estresada, la ve pasada de vuelta de revoluciones, que está pero a 100.000. Y pronto comienza a manifestar enfermedades. Comienza a manifestar enfermedades a veces mentales, en cuanto a que pierde memoria, le cuestan ciertas cosas. Comienza a enfermarse del corazón, ataques al corazón, taquicardia. Entonces, es real esto. Y uno dice, bueno, sí, pero debe ser, sí, no, que el corazón... Pruebe enojarse y va a ver si no se le acelera el corazón, las pulsaciones. Pruebe enojarse y hacer, no haga la prueba, pero cuando no, prueba, están todos probando, va a hacer enojar. Se enojó y entró y me hice mala sangre. ¿No? ¿Cuántos han dicho ese dicho? Me hice mala sangre. En realidad, te vuelvo a decir, Satanás está enfermando tu cuerpo por medio de un espíritu de ansiedad, que a veces sí, pero pastor, merezco o tengo razón de estar enojado porque me defraudaron, me estafaron, me engañaron, hablaron mal de mí, me abusaron, me golpearon, no sé qué hicieron. Pero Dios dice, pero sobre toda cosa perdoná. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me abusó? Por ahí es un caso fuerte, decir, pero no, que vos perdones a quien te abusó no significa que estás validando lo que la persona te hizo, sino que estás provocando, es cerrando tu puerta, tu corazón, para que ese espíritu y lo que esa persona te hizo no te afecte por el resto de tu vida. Esa persona tendrá que pagar en lo terrenal, esa persona pasará por la justicia natural, pero también Dios dice, mía es la venganza, mío es la justicia, y Dios traerá retribución. Entonces, a veces cuando no entendemos cómo se mueven, estamos como Ezequías. Ezequías fue un buen rey, fue una buena persona. Dice que cuando comenzó a reinar, por allí, unos capítulos antes, dice la palabra de Dios que él comenzó a sacar toda la idolatría de Israel.
aún lo que su padre habían hecho, comenzó a establecer el adorar a Jehová, al Dios de los ejércitos, al que había sacado a Israel años atrás, o muchas generaciones atrás del cautiverio de Egipto. Comenzó a levantar los templos, comenzó a hacer todo, disculpen, de manera correcta. ¿Para qué? Para que Dios volviera a visitar a su pueblo. Y eso estuvo bueno, pero ¿qué pasaba? En un momento cuando Ezequías estaba en lo mejor en el ámbito espiritual, se le levantaba oposición, se le levantaron reinos enemigos. Satanás no va a quedarse quieto, se te va a levantar. Y Ezequías en un momento, más allá de todo lo bueno que había hecho, cuando vio un ejército poderoso, lo primero que hizo fue sacar los tesoros, digamos, lo que había ordenado. Lo que había logrado poner en orden, lo volvió a desordenar, volvió a sacar los tesoros, los utensilios, todo lo que estaba dedicado a Jehová, para dárselo al rey de Egipto para que venga a defenderlo. Entonces Isaías le dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿No confías en que Jehová te va a poder defender? ¿Para qué fuiste a buscar otro ejército para que te defienda y venga y pelee tus batallas? Entonces Ezequías dice, bueno, me las mandé, dice, agarra. Eso le trae una maldición, le trae una consecuencia, pero él se vuelve a Jehová. Luego comienza a venir acá y aparece Sennacherib y le comienza a decir, no crean lo que Ezequías le dice. Ezequías le dice que su Dios está contigo y siempre Ezequías tuvo ataque constante del reino de las tinieblas. El problema no eran los ataques, el problema era el carácter de Ezequías, que cuando entraba a trastabillar comenzaba a volver al pasado. Y llega un momento en el versículo anterior a este que hablamos, capítulo 38, que Ezequías se enferma de muerte. Así lo dice la Biblia, le llegó una enfermedad de muerte. Entonces viene el profeta y le dice, ordena tu casa, ordena tu familia, porque ciertamente morirás. Entonces dice que Ezequías entra en una gran angustia, obviamente no es una buena noticia para nadie, entra en llanto, entra en dolor, dice que comienza a buscar a Dios y le dice, pero Dios, acordate que yo no he sido tan malo, la verdad, si bien he tenido un carácter y he tenido falla y muchas veces he errado, he hecho las buenas cosas, te establecí el culto, dice que el pueblo de Dios volviera a adorarte, que el pueblo de Dios se volviera a acordar de ti, y comenzó a enumerar las buenas cosas, y eso está bien, y dice que Dios lo escuchó del cielo, y le habla el profeta Isaías que le había llevado esta mala noticia a Ezequías, y le dice, ¿sabes qué? Vuelve Isaías y dile que yo escuché su ruego y que le añado 15 años de vida y lo voy a sanar de esa enfermedad que él ha tenido. La Biblia cuenta que era una enfermedad en los pies, la Biblia cuenta que era una enfermedad de llaga, pero que eso lo estaba llevando a la muerte, lo estaba comiendo por dentro, lo estaba en cierta manera matando físicamente. Entonces Isaías vuelve y le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Dios te oyó lo que hablaste recién cuando yo te di la noticia y me fui. Por lo tanto, Dios dice esto, te añade 15 años de más de vida, ordena tu casa, tendrás esta señal de que vas a ser sano y de acá a 3 días vas a estar restaurado. Y así sucedió. Así sucedió. Dice que en 3 días después Ezequías se restaurada su salud. Comienza a disfrutar nuevamente de la vitalidad, comienza a disfrutar de su familia, comienza a disfrutar del favor de Dios. Pero encontramos que el reino de las tinieblas no se quedó quieto. Y entonces es ahí donde entra el versículo o el capítulo que vamos a leer, donde vienen los enviados de Babilonia. Como Satanás ya no podía venir con la estrategia de confrontar a guerra, porque Ezequías ya había entendido el favor de Jehová, la estrategia cambió ahora, y la estrategia era poder manipular, poder seducir, poder lisonjear, poder en cierta manera penetrar la defensa de la mente de Ezequías. ¿Para qué? Para que volviera a abrir su corazón, para que volviera a abrir su tesoro, para que Satanás pudiera discernir por qué Ezequías no se había muerto, por qué Ezequías seguía vivo, por qué Ezequías ahora había sido sanado, por qué Ezequías tenía 15 años más de vida, porque siempre el reino de las tinieblas se va a enojar cuando Dios hace algo en tu vida. Amén. Y dice Isaías 39, en aquel tiempo Merodach, Baladán, hijo de Balán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, pues se había enterado que había estado enfermo y que se había agravado, pero se había sanado.
Entonces Ezequías, contento a causa de esos presentes, le mostró la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especias aromáticas, el fino ungento, todo su arsenal y todo lo que se hallaba en sus depósitos. No hubo cosa de su casa y de todo su dominio y de su reino que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue ante el rey Ezequías y le preguntó: ¿qué te dijeron esos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías le respondió: desde tierra lejana de Babilonia han venido delante de mí. De nuevo él preguntó: ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías le contestó: han visto todo lo que hay en mi casa, y no hubo cosa de mi casa que yo no le haya mostrado. Entonces Isaías, el profeta, le dijo a Ezequías: escucha ahora otra palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí que vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y cuando todo lo que tu padre han atesorado hasta hoy será llevado cautivo por Babilonia. Entonces, fíjense en cómo le hice un resumen rápido de la historia de Ezequías para poder llegar a que entendamos el contexto de esta palabra y por qué Dios le vuelve a soltar después de una palabra de sanidad nuevamente a Ezequías, una palabra donde le dice: va a llegar el tiempo, no durante vos vivas, porque yo esa palabra no la voy a invalidar, pero luego que tú partas, tus hijos serán llevados cautivos y todo lo que vos tenías en los tesoros, Babilonia lo va a venir a quitar, lo va a venir a absorber. Entonces, es importante en este tiempo entender que no tan solo tenemos que recibir las palabras de Dios, sino dejarnos formar el carácter para poder sostener las palabras que Dios nos suelta. Muchas veces, Dios nos habla de ciertas áreas de nuestra vida que Dios o va a bendecir o va a prosperar, pero si no tenemos el cuidado, ponle en la economía, si no tenemos el cuidado de madurar en esa área, de ir y formarnos conforme a la Escritura, podemos tener el riesgo de poder perder todo lo que Dios ha hablado. Podemos tener el riesgo, miren que Ezequías, qué buena palabra que Dios le dijo: sanarás, vivirás 15 años más, habrá paz. Dios le trajo paz, no le levantó más guerra. Él se puso a defender a Ezequías. Y con todo eso, cuando Ezequías estaba bien, es como cuando Satanás vino con la manipulación. ¿Por qué? Porque Ezequías, si venía Satanás a confrontarlo de una manera directa, Ezequías se iba a dar cuenta. Por eso Babilonia no vino con un ejército, mandó un enviado que le comenzaron a decir: Ezequías, qué bueno que te sanaste, Ezequías. Wow, qué lindo, la verdad que Ezequías sos el mejor rey. ¿Qué hiciste? Comenzaron ahí a endulzarle el oído hasta que Ezequías abrió su corazón. Cuando la palabra de Dios habla de casa o templo, recuerden que para nosotros es nuestra vida. En la antigüedad estaba el templo a Yahweh, el templo a Dios, pero esa era una imagen, dice el escritor de los Salmos y de los Evangelios, que era algo o una imagen de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que habría de venir? Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, entrega su sangre y luego resucita, el templo, o lo que conocíamos como el templo en la antigüedad, ya no tenía ningún uso. Por eso luego es destruido. Dios permite que lo destruyan y hasta el día de hoy. Ahora nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Por eso las personas cuando te hablan de Dios te dicen: bueno, si vos aceptás a Cristo en tu corazón y hacemos la oración de fe, Él viene a vivir como, ¿cómo que viene a vivir? Claro, ¿por qué? Somos su casa, somos su templo. Esto donde estamos es un salón donde nos congregamos, donde nos reunimos. Lo hemos dedicado para poder hablar de las cosas de Dios. Eso está bien, pero en la iglesia no es esto. La iglesia soy yo, sos vos. Entonces, cuando vinieron a Ezequías, lo que Babilonia, que representa todo el sistema anticristo, en la antigüedad Babilonia era lo más anticristo que había, pero Apocalipsis nos revela que hoy en día nosotros habitamos en Babilonia, el sistema de este mundo, el sistema caído, como usted quiera hablarlo, todo lo que manifiesta las obras de la carne, la brujería, la hechicería y todo lo que Satanás sabe, está buscando en este tiempo, me decía Dios, poder venir y manipular y poder entrar de otra manera sobre aquellos que han creído la palabra que le he hablado, sobre aquellos que estaban caminando en las promesas, que estaban caminando en lo que Dios le había soltado. Entonces, en este tiempo tal vez no te va a venir como en un ataque directo como vino en otro tiempo.
Tal vez se te va a presentar como algo que te confronte y que, wow, enseguida te activa las alarmas y vos te pones en defensa. Sino que vinieron buscando una amistad, vinieron buscando poder, seducir a Ezequías, aunque no hablaba de la parte sexual, sino seducirlo, de decirle, wow, qué bueno que sos, la verdad que sos el mejor. Veo que esas personas que a veces se te acercan y qué lindo y que esto y aquello, pero vos te enterás después que por detrás están envidiosas de lo que tenés, están enojadas porque Dios está bendecido, o están enojadas porque tu familia va bien. Vos decís, ¿no le ha pasado que uno dice, pero yo no soy millonario? Yo no tengo nada. ¿Y qué me va a envidiar la gente? A veces te envidia la vida que llevas. Te envidia la familia que has formado. Te envidia que tus hijos tal vez todavía te honren, te obedezcan, que puedas no tener esos conflictos que por ahí otros tienen. La gente siempre va a envidiar. Satanás siempre va a envidiar porque él envidiaba a Dios incluso y quería la posición de Dios. Satanás va a operar fuertemente. Entonces, en esta mañana Dios nos habla de ese espíritu que se ha soltado, que quiere venir a que abras tu corazón para extraer información y poder dar luego un golpe efectivo a tu vida. Te vuelvo a decir, en lo natural, y más en la sociedad que vivimos, uno dice, no le podés contar a todo. Mirá, veo que uno se dijera, mirá, yo tengo plata guardada en el colchón, en el tercer cajón, ¿viste el cajoncito que está ahí? Ahí tengo todo. Olvídate que a los días no lo tenés más. ¿Y y los desgraciados entraron y no me rompieron la puerta y el cajón nada más? ¿Cómo sabían? Información que dejaste salir. Y a veces en lo natural nos cuidamos y está bien, porque debemos hacerlo. Una vez se le dice a los hijos, no, mira, hay cosas que podés hablar, hay cosas que no. Pero en lo espiritual a veces descuidamos eso. Y Satanás, o lo que se naturaliza en lo natural como robo y todo lo que conocemos, la violencia que hay, es un reflejo de lo espiritual, porque siempre estuvo en lo espiritual. Y en lo espiritual hay violencia, en lo espiritual hay robo, en lo espiritual está Satanás buscando por medio de su espíritu, a ver si puede meter algo dentro tuyo que le dé la información. Por eso volvemos a decir, mire, la murmuración, el hablar mal, el chismear, parece rico. Parece lindo poder juntarnos a chismear del vecino, de la vecina, no sé, del primo, la prima, ¿no? Ponemos el matecito y guau. Pero pastor, tanto que hablan del chisme. Pero ¿sabés qué? La murmuración, el chisme, le prohibió la entrada a la tierra prometida de Israel. La información y el chisme a veces rompe amistades, destruye familias. Porque es un espíritu, tenemos que entender que es un espíritu que se introduce. Por eso muchas veces nosotros le decimos, y no es porque, el pastor seguro porque hablaron mal de él. No. Usted puede hablar mal de mí, cada uno dará cuenta de lo que habla. Pero a veces le decimos, mire, tal vez usted está ahí hablando de lo que ya estamos en los caminos de Dios. Y llegó el hermanito fulano y no sé, qué bueno. Y nos pusimos a tomar mate y bueno, todo lo que hablamos fue para estar orando. Y hablamos de Juanita, y hablamos de Pepito, y qué mal que le está haciendo esa familia. Y sí, algo habrán hecho, pero bueno, vamos a estar orando. Mentira, espíritu de murmuración. Y desplumaste, como dice la pastora, desplumaste la gallina. Las plumas se esparcieron, la información se esparció. Y después te vienen a confrontar, así que vos estuviste hablando mal de mí. ¡No! Y se te armó un problema. Pastor, ore porque, no sé, se enojó el hermano, porque te metiste en una trampa del reino de las tinieblas. Te dejaste seducir por un diseño que luego trajo un dolor de cabeza, un problema, una situación, que frenó una palabra, que destruyó una amistad, que destruyó una familia. Mire, debemos ser muy cautelosos porque a veces la persona viene, no te digo cuando la persona que está pasando una situación se te abre, pero con esa información tienes que ser muy cautelosa, porque si la persona se te abre significa que está confiando en vos. Está confiando y lo que mejor podés hacer es aconsejarla. Y si no sabés aconsejarla, para eso están las autoridades espirituales. Para eso está el liderazgo. Mirá, yo te aconsejo esto, aquello, bueno, que puedas charlarlo. Pero ahí terminó el tema, no le abrimos la puerta. O sea, eso está bien hacerlo. El tema es que cuando lo que me comentaron, yo fui y se lo comenté a otro, y ese otro a otro. Y ahora viene Pablito, el del bajo que estaba tocando acá.
está tocando y todos lo miran, desgraciado el Pablo. Si yo me enteré que el Pablo, miren lo que anda. Y ese hace el que toca y reviene y que adora y dice, levantemos la mano, ¿no? No se preocupen porque lo conozcan. Son corazón inofendible y si no les doy para que se practiquen. Pero, ¿se da cuenta? Y después la persona dice, yo no sé por qué me ve mal. Claro, porque lo que vos hablaste, lo que abriste tu corazón en un lugar incorrecto, terminó sabiéndolo todo Plotier. Terminó sabiéndolo todo Neuquén, terminó sabiéndolo toda tu familia. Terminó sabiéndolo todo lo que te rodeaban. Ahí vamos a avanzar un poco más para seguir. Pero mire, cuando pasa una pelea en los matrimonios, y se enojó el esposo con la esposa, y pasó una situación, y está bien buscar ayuda, y eso, se entiende que eso yo no lo estoy prohibiendo. Pero ¿qué sucede cuando el esposo o la esposa agarró, y fue y le contó, no sé, a su hermano, a su hermana, que encima no va a Cristo, o sí, no sabés lo que me hizo y todo, y ahí a la familia le contaste. Le contaste ni hablar a la suegra, le contaste al otro, pero después te diste cuenta que la situación era tan compleja y te arreglaste con tu esposa. Pero ahora, cuando vos vas a la comida familiar o visitar a alguien, vos estás arreglado con tu esposo, con tu esposa, ya pasaron la situación, pero hay información que quedó en los aires. Entonces, ya no lo ven al Juan, vamos a decir, Juan soy yo, con los ojos que lo veían antes. Porque la suegra dice, sí, este me lo contó mi hija, este desgraciado. Viene ahí Laura, que es mi esposa, y me dice, no, mira, si lo que Juan me conteste. Entonces, rompiste y expusiste lo que en tu corazón había. Y ahora hay información que Satanás va a usar. ¿Para qué? Para dañar la palabra, dañar tus generaciones, para avergonzarte. Por eso, Isaías es, por así decirlo, lo que le llama la atención a Ezequías. Le dice el profeta Isaías, Ezequías, ¿qué hiciste? No, que vinieron a verme porque estaban interesados, porque se enteraron que yo estaba a punto de morir y que Dios me sanó y que bueno, sí, todo bien. Pero ¿qué le mostraste? Y ahí estaba el tema. Dar el testimonio no había ningún problema. Porque tal vez cuando damos el testimonio ayudamos a crecer en la fe a otro que está pasando lo mismo, de que es posible salir, de que Dios va a sanarte, de que Dios va a restaurarte, de que Dios va a bendecirte, y eso está bueno. Pero el tema es ¿qué vieron en tu interior? Y él le dice, no, pero vieron todo lo del reino. Vieron el arsenal, vieron en cierta manera los tesoros, vieron lo mejor de lo que yo tenía. No quedó lugar de mi reino que no le mostrase. Y Ezequiel le dice, ¿qué hiciste? Porque ahora con esa información lo que va a suceder es que en tus tiempos ya hay una palabra que Dios dijo que 15 años de vida te daba y que no iba a pasar nada, lo va a cumplir. Pero tus hijos serán llevados cautivos. Y toda la riqueza que vos tenías, que habías guardado para tus hijos, para el reino, para Israel, será llevada cautiva por Babilonia. Por eso tenemos que tener cuidado, por eso debemos que tener alerta para, en cierta manera, no dejar meter al reino de las tinieblas en nuestros asuntos. ¿Se entiende? Ahora, la palabra de Dios dice que Ezequías en un momento, cuando había sido confrontado un tiempo atrás, antes de esto, con un ejército mayor, con un ejército que quería en cierta manera destruirlo, le mandó a decir al profeta Isaías, que era el consultor que tenía en ese tiempo, el profeta que se conectaba con Dios, le dijo, decile que la que tiene que dar a luz no tiene fuerza. Porque llegó en un momento de la historia de Ezequías e Israel, que Ezequías le estaba yendo bien, pero no tenía la fuerza para alumbrar todos los diseños de Dios. Y encima se le levantaba oposición, y encima venían estos ejércitos guerreros, y encima tenía todo eso que le hablaba de muerte, de cautividad. Entonces él manda a decirle una palabra al rey, a Isaías, y dice, Isaías, consulta a Jehová, porque yo sé que estamos en un tiempo de dar a luz. Yo sé que tengo en mí proyectos que he engendrado y que lo tengo que naturalizar, pero no tengo fuerza. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado, te has encontrado en ese problema que sabes lo que Dios te ha hablado, que sabes y crees lo que Dios te ha entregado, pero no tenés la fuerza, la estrategia, no tenés la fortaleza para poder darlo a luz, para poder naturalizarlo? No tenés la fe o no tenés la constancia para poder verlo naturalizado en tu vida y en tus hijos. Y eso le pasaba a Ezequías. Díganle al profeta
que yo sé lo que Dios ha hablado, pero no tengo la fuerza. Y dice que el profeta Isaías le dice, no te hagas problema, Dios te va a ayudar, y le manda una palabra con el cual le ayuda a alumbrar los diseños que tenía del Padre. Pero ahora, noten esto, y yo quiero ya ir más o menos cerrando la idea, que cuando hay o va a haber un alumbramiento de un diseño de Dios, es cuando se acercan estos espíritus a querer que les muestres tu casa, que les muestres tu vida. Porque si vos les mostrás tu casa, tus tesoros, ellos sabrán fehacientemente y efectivamente cómo paralizarte. Tal vez con el miedo, tal vez con el temor, tal vez Dios te dice, este año va a ser el año que haces el emprendimiento que venís soñando, que venís gestando, por el cual te viniste preparando, y de pronto sentís miedo. Y si me va mal, y si no va, y la economía está mal, y el dólar sigue subiendo, y el dólar sigue por las nubes, y todo, bla, bla, bla. Y estás allí, y no sé si creerle, porque me parece que fue el pastor más que Dios que me habló, o fue la escritura, pero eso es para la gente de antes, en otro tiempo, pero no lo lográs naturalizar. No lo lográs creer que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que son fundamentos para que te vaya bien. Entonces te encontrás en esa situación, y cuando te encontrás en esa situación es cuando vienen estos enviados a decirte, mirá, no, sí, está bien. Así que te dieron una palabra de una empresa, de un emprendimiento así. Che, contame, ¿qué vas a hacer? O que tu matrimonio sea restaurado, o la palabra que te hayan dado. Siempre aparecen esas personas o personajes que te dicen, ahí, ¿cómo le vas a hacer? ¿Tenés la plata? ¿Tenés esto? Y después de un rato estar hablando con ellos, más que fe te inyectaron miedo, más que fe te paralizaron, más que fe te drenaron la fuerza. Y vos te pusiste a pensar y sí, no, tiene razón este che. No sé si será tan así, no sé, porque eso de Dios, eso de... No, me parece que solamente eso es para recibir a Cristo en el corazón y nada más. Pero Cristo es todo. Yo le decía ayer a los chicos, en la reflexión final que le hacía en el campamento, es que somos gentes especiales. Que Él nos hizo especial, que a veces lo que no logramos entender en las Escrituras cuando nos habla de nacer de nuevo. ¿Cuánto han visto en la Escritura que dice nacer de nuevo? Dejar la vieja naturaleza, tomar la nueva naturaleza, y nos habla de algo nuevo, pero en realidad, cuando vamos a las traducciones, Dios jamás te habló de algo nuevo. Dios te habló del original. Porque todos portamos un diseño original. El tema es que la cultura, la sociedad, las situaciones donde vivimos, lo que nos pasó en la vida, nos fue desviando. Y hoy somos una versión construida a base de experiencia, de situaciones vividas, y tal vez estamos re alejados del original de Dios. Por eso Dios dice, despójense de todo eso y vuelvan al diseño original. El diseño original de un hombre bendecido, de una mujer bendecida, de un hombre conectado con Dios, de una mujer conectada con Dios. Y la Escritura, para ir finalizando, y ayer le decía a los chicos, en un momento Jesús comparó al reino de los cielos con un hombre que fue a contratar personal. Dice, y el reino de los cielos es semejante a un hombre, está en el libro de Mateo, Lucas, en los 4 evangelios, está, después usted lo busca, tarea para la casa, para ver si el pastor no le está mintiendo. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a buscar obreros. Y dice, y saliendo, la traducción me gusta más la que está con horario nuestro, ¿no? Saliendo a las 9 de la mañana, porque dice la hora 1:10 y todo eso. Bueno, saliendo a las 9 de la mañana, dice que encontró a algunos que estaban allí y les dijo, vengan a trabajar a la viña, yo le pagaré un jornal, le pagaré el denario, lo que es para el trabajo diario. Perfecto, se fueron a trabajar. Volvió a salir el padre de familia a la 1, a las 3 de la tarde, y también encontró a otros que estaban allí dando vuelta y le dijo, ¿están desocupados? Sí. Bueno, vayan a mi viña, trabajen y yo le pagaré lo que es justo. A ella no le dijo jornal, le dijo lo que es justo. Y dice que saliendo una última vez a las 5 de la tarde, encontró a unos muchachos que estaban en la plaza y le dijo, ¿qué es esto que están sin hacer nada? Y él agarró y le dice, pasa que nadie nos ha contratado. Entonces le dijo, pero vayan ustedes también a mi viña, trabajen y yo le pagaré lo que es justo. Ahora, la jornada laboral de los judíos terminaba a las 6 de la tarde.
Entonces, a las 6 de la tarde le dijo a su mayordomo, págales a todos los obreros el jornal que se han ganado, págales el jornal de un día. Y dice, pero haz una cosa, empieza por los que llegaron a las 5 de la tarde y a los últimos los de las 9 de la mañana. Y esto tenía una forma de ser y una estrategia. Y dice que llega el mayordomo, comienza a llamar, llegan los que habían llegado los últimos, dice, a las 5 de la tarde, y se les paga un denario, que era la paga establecida por una jornada laboral. Y dice que así fueron pasando hasta que los que habían llegado a las 9 de la mañana, al ver que a los otros le habían pagado un denario, dijeron, a nosotros nos va a pagar más. Entonces cuando llegaron, el mayordomo le da un denario, y ellos comenzaron a murmurar. ¿A qué comenzaron? Contra el padre de familia, contra el que le había dado la fuente laboral. Y comenzaron a decir, y al final, ¿qué se cree? Y al final, mirá, nosotros estuvimos todo el día, trabajamos, picamos la tierra, soportamos el calor. Y estos que llegaron a lo último, una sola hora trabajaron. Y le dieron lo mismo que a nosotros. Y dice que empezaron a murmurar tanto que lo escuchó el padre de familia y le dijo, ¿en qué los he engañado a ustedes? No, cuando los contraté a las 9 de la mañana, no le dije, vayan y trabajen, yo les voy a pagar un denario, un jornal, y yo les he dado lo que corresponde. Entonces no hablen mal de mí, porque yo no le he hecho agravio. Pero ahora, dice, ¿qué les importa a ustedes? Por eso esa versión me gusta. ¿Qué les importa a ustedes si yo, siendo el dueño de la viña, quiero pagarle a los últimos lo mismo que a ustedes? ¿Y qué quiere decir eso, pastor? La forma de pensar del reino, porque el versículo decía, el reino de los cielos es semejante a. Y yo le decía a los chicos ayer, lo de las 5 de la tarde le dijeron algo interesante al dueño de la viña. Nadie nos ha contratado, nadie los tuvo en cuenta. Eran los últimos, los que nos servían, los que aparentemente para el mundo lo desechado, los que para el mundo solamente tenían que pasar sentados en la plaza, desperdiciando el tiempo, desperdiciando su vida. Pero cuando aparece el dueño de la viña, le dice, no es bueno que estén ociosos. No es bueno que estén sin producir. Y yo le enseñaba a los chicos ayer, digo que el reino de los cielos siempre es un reino en movimiento, siempre es un reino donde debemos producir, siempre es un reino donde estar el ocio, el venir a simplemente ser un congregante y sentarme en la silla los miércoles y domingos, no es estar en el reino. Es estar dentro de la viña, pero no es estar dentro del reino. Porque miren esto, todos los obreros estaban dentro del campo del Padre, todos los obreros estaban dentro del campo de este empresario, pero no todos estaban conectados con el empresario. Mire, yo me puse a pensar, porque no lo dice, pero los de las 5 de la tarde sabían que iban a trabajar una hora, los que no sabían cuánto le iban a pagar, porque él le dijo, le pagaré lo que es justo. Entonces, si ellos hubiesen procesado la información por la mente natural, ellos hubiesen dicho, bueno, si por un día pagan, póngale 10.000 pesos y por una hora seguramente no van a pagar 1.000 más o menos, porque eran 10, 12 horas la jornada laboral. Y nos servirá ir, no nos servirá ir, activaremos por 1.000 pesos, activaremos por tan poca paga. Todo eso se podía haber dado en la mente de los que fueron llamados últimos. Pero ¿sabe qué hicieron cuando ellos dijeron, nadie nos da oportunidad? Y el padre de familia dijo, vayan a mi viña. No cuestionaron al padre de la familia. Se fueron enseguida a trabajar, trabajaron una hora, pero fueron acelerados como los que estaban trabajando hace tiempo. Y acá hay varias enseñanzas y no me quiero extender mucho, pero el tema es que en el reino de los cielos, por eso termina diciendo, lo que serán últimos serán primeros y lo que serán primeros serán postreros. Cuando alguien está conectado y no está ocioso en el reino de los cielos y está trabajando en lo que Dios le ha mandado hacer, serás alguien que vivirás en bendición. Habrá gente que te vendrá a decir, pero ¿por qué? Si usted, no sé, si este hermano llegó hace 2 meses, ¿por qué lo puso de líder? ¿O por qué está haciendo lo otro? ¿O por qué Dios bendice tanto a este que parece que tiene coronita y yo que estoy hace 20, 30, 40 años en los caminos de Dios, las cosas me cuestan? Eso le decían, tuvimos al calor del día, tuvimos que picar la tierra. Ellos vinieron y trabajaron una hora, pero lo hicieron efectivamente. Lo hicieron sin dudar. Entonces, en esta mañana, lo que te quiero terminar de entregar es que el reino de los cielos es un reino de movimiento. Y cada palabra que Dios te ha hablado es para que, en cierta manera, la des a luz, la alumbre, la trabaje, para que, en cierta manera, todo lo que en un tiempo habías creído perdido, porque nadie te había tenido en cuenta, lo importante es que Dios te tiene en cuenta. Y quiso volver a esas personas que no le habían dado oportunidad al diseño original. ¿Cuál diseño original? Hacer un trabajador digno de su salario.
Entonces, la palabra de Dios nos enseña que en el reino de los cielos, Él no se mueve con el crono, con el tiempo natural que nosotros tenemos. Tal vez vos estás diciendo, pero si ya se me pasó la vida, si ya tengo 40, 50, 60, 70 años, ¿qué voy a hacer en el reino de los cielos? O ya se me pasó los sueños. Pero Dios te dice, no abras tu corazón a las tinieblas. No abras y muestres tu tesoro a los espíritus que te van a meter miedo, temor, que te van a decir que ya pasó. Esos chicos tenían abierto su tesoro y decían, nadie nos tiene en cuenta. Pero vino el padre de familia y dijo, ¿saben qué? No es bueno que estén ociosos. Vayan y trabajen en mi viña y yo le daré lo que es justo. Y cuando entramos en la justicia de Dios, le decía a los chicos, es totalmente distinto a lo natural. En la justicia de Dios los tiempos se aceleran. En la justicia de Dios, usted va a encontrar de los jóvenes que estamos preparando, de los jóvenes que estamos ministrando, hombres y mujeres que acelerarán los tiempos. No le tardará alcanzar lo que a uno tal vez le alcanzó o le tardó tomar 10, 5, 20 años. Ellos lo alcanzarán en años, en meses, porque todos estos días le venimos hablando y le veníamos enseñando de que una determinación cambia toda una genealogía. Una determinación de Ezequías de mostrar los tesoros a Babilonia provocó que él viviera bien, pero que sus hijos fueran cautivos y no le importó. ¿Saben qué? No se lo leí, pero el versículo siguiente decía, qué bueno, dijo Ezequías, en mis tiempos va a haber paz. No le importó los hijos. Le están diciendo, tus hijos van a ser cautivos, Israel va a ser destruido, todo lo que construye. Qué bueno, total, me quedo con los 15 años de vida, ya sé que voy a partir, que se le arregle otro. Está ahí en la Biblia, el versículo siguiente, yo digo, gente que no ha construido para sus hijos. Gente que está pensando en lo inmediato cuando Dios te dice, andá y trabajá. Introducite en el reino, introducite en mis caminos, introducite en mis preceptos, en mi fundamento, y yo te pagaré lo que es justo. Yo soltaré a su justo tiempo los recursos, yo soltaré la sanidad, yo soltaré la restauración, porque te he vuelto al original. Amén. Póngase de pie, hermano. Pueden pasar los chicos de alabanza. Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.